Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La emisión comenzó con un tono de expectación palpable, cuando el presentador pronunció la frase que sería repetida en todo el país. El lujoso regalo que Sanctorum le compró a Mahasín causó un gran revuelo. El estudio quedó en silencio por un momento, como si todos necesitaran procesar la magnitud de lo que se había dicho. La noticia no solo hablaba de un gesto, sino del impacto que podía tener un obsequio en la opinión pública. Era evidente que el presente no había pasado desapercibido. Lo que parecía un simple acto de generosidad, pronto se transformó en tema de debate. Y así comenzó un relato que captó la atención de todos. El presentador describió que el regalo no era solo costoso, sino también cuidadosamente elegido. No se trataba de algo al azar, sino de un objeto que, a simple vista, hablaba de afecto, dedicación y cierto mensaje implícito. Punto. El lujo, en este caso, no se medía solo por su valor monetario, sino por la intención que llevaba detrás. La audiencia comprendió que, más allá del precio, el verdadero interés estaba en lo que este gesto podía significar. El misterio alrededor de la elección del regalo aumentaba su valor simbólico. Y con cada palabra, el interés se intensificaba. Se resaltó que la entrega del obsequio no había sido un evento público masivo, pero la noticia igual logró salir a la luz. El presentador comentó que, aunque las imágenes no estaban disponibles, las descripciones eran suficientes para encender la imaginación colectiva. Cada oyente construía su propia idea de cómo había sido ese momento. Algunos lo veían como una muestra clara de cariño, otros como una estrategia calculada. El hecho de que causara tanto debate era en sí mismo un indicio del peso de la historia. La narrativa continuó con un énfasis en el simbolismo que suelen tener los regalos en relaciones públicas y privadas. El presentador recordó que, a lo largo de la historia, los obsequios costosos han generado tanto admiración como polémica. Aquí, el contexto era lo que añadía complejidad. No se trataba únicamente del lujo, sino de la relación entre el emisor y la receptora. Esto elevaba el interés a un nivel casi personal para la audiencia. La repercusión fue inmediata, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. El presentador relató que había quienes celebraban el gesto como una expresión de generosidad auténtica. Otros, en cambio, lo veían como un exceso innecesario, incluso provocador. El debate se polarizó rápidamente, como suele ocurrir con temas que mezclan emociones, percepciones y cifras elevadas. La tensión narrativa crecía con cada reacción compartida. En este punto, el relato se centró en la posible motivación detrás del obsequio. El presentador, con cautela, subrayó que no se harían afirmaciones sin fundamento. Sin embargo, dejó claro que la elección de un regalo tan llamativo no podía ser completamente inocente en términos de impacto mediático. La línea entre gesto íntimo y declaración pública parecía difuminarse. Y ahí residía parte del interés. El público, mientras tanto, empezaba a debatir sobre el significado real de dar algo tan lujoso. Algunos señalaban que, si bien podía ser un acto sincero, también era imposible ignorar el efecto que tendría en la imagen de ambos. El presentador planteó que este tipo de gestos siempre llevan consigo una narrativa que trasciende lo material. En este caso, la narrativa se estaba escribiendo en tiempo real. Se abordó también el aspecto emocional del asunto. El presentador explicó que, para muchas personas, recibir un regalo así podría generar sentimientos encontrados. Por un lado, gratitud y sorpresa. Por otro, una presión implícita por corresponder de alguna manera. En el caso de Mahasín, no se sabía con certeza cómo había reaccionado, pero eso solo alimentaba la curiosidad. El revuelo no parecía disminuir, y el hecho de que el presente fuera calificado de lujoso era un ingrediente clave. El presentador recordó que el lujo tiene el poder de atraer miradas y comentarios, incluso cuando no se comparte abiertamente. Este tipo de gestos raramente pasan inadvertidos, y su eco mediático puede durar más de lo que se espera. Mientras tanto, surgían comentarios sobre la forma en que la noticia había salido a la luz.
El presentador mencionó que, en muchas ocasiones, no es tanto el acto como su difusión lo que marca la diferencia. Y aquí, el simple hecho de que la historia se conociera ya la convertía en un tema de interés público. Y tan pena convertía en un tema de interés público. Y cada repetición del titular reforzaba su impacto. El tono de la cobertura se mantuvo firme en no tomar partido, pero sí en subrayar la magnitud del efecto social. No se trataba únicamente de un regalo, sino de un episodio que ponía sobre la mesa temas como la percepción pública, el valor del lujo y las intenciones detrás de ciertos gestos. La historia, sin confirmaciones ni desmentidos oficiales, se sostenía por la fuerza de la curiosidad. El presentador, consciente del magnetismo de la noticia, describió cómo el eco del regalo se extendía más allá de la pareja involucrada. Otros personajes públicos y figuras de opinión comenzaron a comentar sobre lo sucedido, dándole aún más visibilidad. Era un ejemplo de cómo un solo acto podía convertirse en una conversación colectiva. A medida que la transmisión avanzaba, se destacaba que el valor del regalo no solo se medía en términos monetarios, sino en lo que podía representar para quien lo recibía. En este caso, las interpretaciones eran múltiples y ninguna quedaba fuera de la mesa. 100. Esa diversidad de lecturas mantenía vivo el interés. El presentador también recordó que el lujo, por sí solo, no siempre es bien recibido. En tiempos donde las diferencias económicas son evidentes, un gesto así puede generar tanto admiración como crítica. Ese matiz añadía un elemento de tensión social a la historia. Sin embargo, la audiencia parecía más fascinada que indignada. El atractivo de conocer detalles sobre un regalo así superaba, al menos por el momento, cualquier consideración ética. El presentador no dejó de remarcar que esa fascinación era parte de la naturaleza humana frente a lo excepcional. El relato cerró enfatizando que, más allá de las interpretaciones, lo cierto era que el regalo había cumplido una función: llamar la atención. Ya fuera por amor, estrategia o mera coincidencia, el resultado era el mismo. El gesto se había instalado en la conversación pública. En las últimas palabras, el presentador volvió a repetir la frase inicial, como un eco que sellaba la historia. Y con eso, la transmisión dejó en el aire la pregunta sobre qué había detrás de tan comentado obsequio. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.